Bien, me quedé aquí. Otra estructura más que podemos apreciar de una vértebra típica es la apófisis articular. Esta apófisis se caracteriza porque en su cara superior presenta una cara articular para articularse con la cara articular de la vértebra superior y en el caso de la cara inferior con la vértebra inferior. Otra estructura más que sobresale es esta eminencia que está aquí, que se denomina apófisis espinosa. En el caso de las vértebras cervicales, esta apófisis espinosa, en su vértice se bifurca en dos partes, dando lugar a un tubérculo derecho y un tubérculo izquierdo. Uniendo a la apófisis espinosa con la apófisis articular, se observa la lámina, y uniendo al cuerpo con la apófisis articular, el pedículo. ¿Me pueden ver? Todas estas estructuras circunscriben a un agujero que tiene forma triangular, en el caso de las vértebras cervicales. Este agujero se denomina agujero vertebral y es el que le va a dar paso a la médula espinal con sus envolturas. El atlas es conocida por ser la primer vértebra cervical. Se caracteriza además por ser la que está en contacto directo con el cráneo y porque es una vértebra típica al no tener un cuerpo vertebral y tampoco una apófisis espinosa. Las estructuras que sí tiene el atlas son dos masas laterales. Estas masas laterales están unidas una con la otra mediante este arco denominado arco anterior y también mediante el arco posterior. Estos arcos presentan, en el caso del arco anterior, en la línea media por delante una eminencia denominada tubérculo anterior del atlas. Este tubérculo va a prestar inserción al músculo largo del cuello. Posterior al arco anterior. Eso anótelo, Presidenta, como pregunta. ¿Qué se inserta en el tubérculo anterior del atlas? Ya, antes de que siga, quiero recalcar, retroceda un poquito la diapositiva de la vértebra cervical. Ahí. Quiero recalcar, si se ve la flechita, ¿no? ¿Sí o no? No. Yo sí la veo. Sí. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ajá. Bueno, anoten, señores, anoten las tres características principales de una vértebra cervical. Cualquier vértebra cervical tiene sus apófisis transversas perforadas con un agujero, que es el agujero transverso. Cualquier vértebra típica, digamos, ¿no? Tiene su agujero vertebral. Este acá es el agujero transverso, este acá es el agujero vertebral. El agujero vertebral de forma triangular, la apófisis transversa perforada con el agujero para el paso de la arteria del mismo nombre, arteria vertebral, y su apófisis espinosa es horizontal y bilobulada, biespinosa, ¿no? Tiene dos tubérculos en la punta. Es horizontal, yo le recalco que es horizontal porque las vértebras dorsales tienen su apófisis espinosa inclinada hacia abajo. Estas aquí las tienen horizontal y terminan en dos tubérculos. Esas son las tres características principales de la vértebra cervical. ¿Las escribieron? Anoten, ahí salen las preguntas. Ahora sí, una vez que hemos visto las características principales de la vértebra cervical, vamos a ver las características principales de las vértebras atípicas. Son la primera que es el atlas, la segunda que es el axis y la séptima que es la vértebra prominente.
Vamos con el atlas. Otra pregunta, Presidenta. Aquí ya había dicho, en el tubérculo anterior del atlas, en el arco anterior del atlas hay un tubérculo. En ese tubérculo, ¿qué se inserta en ese tubérculo? ¿Qué músculo? El músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello se inserta en el tubérculo anterior del arco anterior del atlas. Continúa. Ya mencionaba también que el arco anterior del atlas le va a prestar inserción al músculo recto anterior menor de la cabeza. Podemos ver también que en la línea media posterior al arco anterior se encuentra esta grilla articular que junto al diente del axis o apófisis odontoides va a formar la articulación atlantoaxial. Con lo que respecta al arco posterior, el tubérculo posterior, que estoy señalando aquí, presta inserción al músculo recto posterior menor de la cabeza. Y en su unión con las masas laterales, se puede observar a este surco, por el cual la arteria vertebral, al salir del agujero vertebral, se desliza para dirigirse al endocráneo. Ya. Quiero recalcarles algo. En el arco anterior, ¿quién se inserta? El recto anterior mayor y menor, ¿no es cierto? En el arco anterior del atlas, ¿qué se inserta? El músculo recto anterior menor de la cabeza. En el arco anterior, ¿no? En el arco anterior. Solo el recto menor. El recto Sí, mayor eso no. decía. No. Ya, es que miren, nosotros tenemos que entender algo. ¿Sí ven la flecha, no? ¿Sí? Sí, sí. Ya, este agujero, que es el agujero vertebral del atlas, que es la primera vértebra cervical, se empata con el agujero occipital, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, el arco anterior del atlas va a servir como punto de inserción para dos músculos que van a la apófisis basilar del occipital, ¿no? Es en el recto anterior menor y el recto anterior mayor de la cabeza. El recto anterior, por delante de los cóndilos, que son los que se articulan con la cavidad glenoide del atlas, se insertan los músculos rectos anteriores mayor y menor, y por detrás de los cóndilos se articulan los rectos posteriores mayor y menor. El recto anterior mayor y menor, los anteriores van a la porción basilar del occipital, por delante del agujero occipital, y los posteriores van a las líneas curvas occipitales inferiores. Los rectos posteriores mayor y menor van a las líneas curvas occipital inferior. Mientras que los rectos anteriores mayor y menor van a la porción basilar del occipital. La porción basilar del occipital. A los lados del tubérculo faríngeo se insertan los rectos anteriores mayor y menor. Mientras que atrás, los rectos posteriores van a la línea curva occipital inferior. Línea curva occipital inferior. Eso en el atlas. Continúe. Las masas laterales presentan 4 caras. La cara superior se caracteriza por tener esta cara articular que tiene forma de suela de zapato, la cual se va a unir con el cóndilo del occipital para formar la articulación atlanto-occipital. Lo que respecta a la cara interna, presenta un tubérculo por donde se va a insertar un ligamento muy importante y potente denominado el ligamento transverso, que va a estar más o menos en esta posición ubicado y que va a dividir a este agujero vertebral en 2 porciones. En una anterior, que ocupa la articulación atlantoaxial, y en una posterior, por la cual pasa la médula espinal y sus envolturas. En la cara externa podemos ver a la apófisis
transversa del atlas. Esta se caracteriza porque solo termina en un tubérculo. Y además también podemos ver que circunscribe al agujero vertebral por donde pasa la arteria. En esta diapositiva hice una recopilación de las diferentes vistas que se puede obtener del atlas. En el caso de la primera imagen, aquí se puede ver en la vista anterior cómo se observa el tubérculo anterior, sus masas laterales. El largo del cuello, ¿no? Sí, el largo del cuello. Y por aquí el recto anterior menor de la cabeza. También se puede ver las apófisis transversas y un poco de la cara articular que se une al occipital, con el occipital. En lo que respecta a esta vista posterior, se puede ver a la cara articular que se va a articular con el diente del axis para formar la articulación atlanto-axial. Esa es la articulación entre la primera y la segunda vértebra, ¿no es cierto? Entre el atlas y el axis, atlanto-axial. En la vista posterior del atlas, se puede ver que también existe unas carillas articulares para articularse con las que se encuentran, las superficies articulares que se encuentran en el axis. Y con lo que respecta a esta vista lateral, se puede ver el espesor que tienen las masas laterales, también del tubérculo en el que termina la apófisis transversa, y cómo son de prominentes tanto el tubérculo anterior como el tubérculo posterior, anterior-posterior. Esta diapositiva es de un corte coronal del cráneo y de las vértebras cervicales. Podemos ver aquí al hueso occipital, su porción basilar y parte del agujero magno. Aquí en esta posición está el atlas con el hueso occipital unidos mediante la articulación que ya mencioné. También podemos ver al diente del axis y la articulación atlantoaxial, que la voy a explicar con mayor detalle a continuación. Bueno, pero antes, el axis es conocida como la cervical 2. Esta vértebra presenta un cuerpo que se caracteriza por tener rugosidades en donde se inserta el músculo largo del cuello. Además de que en su cara superior se prolonga en una apófisis denominada apófisis odontoides o diente del axis. Esta apófisis presenta tanto en su vista anterior como en su vista posterior a dos carillas. La carilla de la vista anterior se articula con la cara posterior del arco anterior del atlas. Y la carilla posterior sirve como punto de deslizamiento para el ligamento transverso. Además, otra característica que se puede recalcar en esta vértebra es que su apófisis espinosa es pequeña y también bituberculosa. ¿Ya? Además, su apófisis espinosa. Además, su apófisis transversa está no en sentido horizontal, sino inclinado hacia abajo. También podemos ver aquí a la superficie articular superior y a la superficie articular inferior. O sea, las carillas articulares, la apófisis. Exacto. Bueno, en esta diapositiva se puede ver cómo está inclinado el agujero transverso del axis, y en acá se puede ver cómo el agujero vertebral por el que pasa la médula espinal y sus envolturas, y cómo el axis presenta una forma de un corazón en su cara superior. Correcto, corazón de naipe francés.
Sí. En esta diapositiva se muestra una vista superior de la unión entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. Aquí, en esta parte de aquí, es donde se van a articular las dos carillas correspondientes. Se puede ver aquí que está el tubérculo que mencioné, por donde se inserta el ligamento transverso, que va a estar en esta posición y el cual va a dividir el agujero vertebral del atlas en dos porciones. Correcto. Eso es muy importante que lo sepan. Ese ligamento protege para que el arco anterior del atlas con la apófisis odontoide del axis hagan un juego articular con un rulimán. Cuando uno gira la cabeza, ellos giran también, pero el ligamento que señaló la señorita, que hace de protector para que la apófisis odontoide no se salga de su lugar. Fija la articulación ese ligamento. Exactamente, ahí está. En esta diapositiva de aquí les he traído un video de cómo la articulación atlantoaxial permite el movimiento de rotación de la cabeza. Aquí vemos al ligamento transverso que sostiene al axis y lo mantiene inmóvil, mientras que el atlas y el cráneo se van a mover. Esto es lo que yo les decía. Aquí no se ve el cráneo. Entonces, este ligamento también es importante porque mencioné que sostiene al axis, o sea, no va a permitir que esta apófisis odontoides se deslice hacia atrás y lesione la médula espinal. La vértebra cervical 6 es una vértebra típica, sin embargo, presenta una característica que la diferencia. Esta característica es que su tubérculo anterior de la apófisis transversa es más prominente y se denomina tubérculo carotidio, o también conocido como tubérculo de Chassaignac. Chassaignac. Pregunta, presidenta, ¿cuál es el tubérculo de Chassaignac? Es el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta cervical. Sirve para ligar la arteria carótida. Cuando el cirujano de cuello está operando, todo está rosadito, todo está con sangre. El tacto ayuda bastante. Entonces, si encuentran el tubérculo de Chassaignac y encuentran la arteria carótida al lado. Eso no sé si lo mencionó usted, señorita, cuando dio las características de las vértebras cervicales, que las apófisis transversas, ¿sí ven el útero? ¿No? No, no se puede ver. Útero, ¿no? Ahí. No, doctor. No. Intente ahí. Ahí sí. Ya, el apófisis transversa es la que está perforada por el agujero. Solo en las vértebras cervicales, las apófisis transversas, está el agujero perforada su base por un agujero para el paso de la arteria vertebral. Entonces aquí hay dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Pregunta, presidenta, ¿qué se inserta en los tubérculos anteriores y posteriores de la apófisis transversa? ¿Usted sabe, señorita Guerrero? Es una vértebra típica normal que se inserta en el tubérculo anterior y posterior de las vértebras, de la apófisis transversa de las vértebras cervicales. ¿Qué músculos? Desconozco. Si no queda de consulta. ¿Qué músculos se insertan en las apófisis, en los tubérculos anteriores, que es este, y posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales? Profe, no se mueve el puntero. No se ve. Me avisan. No son los rotadores.
No, pero no importa eso, ya la pregunta está clara, ¿no? En la apófisis transversa hay dos tubérculos, uno anterior y uno posterior. ¿Qué se inserta? ¿Qué músculos se insertan ahí? Continúe, señorita. La última vértebra que voy a explicar es la vértebra, la cervical 7, o también conocida como vértebra prominente, debido a que su apófisis espinosa es la más larga de todas las vértebras cervicales y la única unituberculosa, es decir, que termina en un tubérculo. Como ejemplo, podemos ver a esta apófisis espinosa al momento de flexionar la cabeza y notar una eminencia en la parte final del cuello. Además, esta vértebra cervical se caracteriza porque su agujero transverso es pequeño debido a que es la única en la que no pasa la arteria vertebral. Correcto, sí existe el agujero, pero no pasa la arteria. Correcto, ahí está la arteria, ¿ves? La arteria hacia la arteria. Siga. Bueno, aquí les muestro el recorrido de la arteria vertebral por las vértebras cervicales. Esta arteria vertebral nace de la arteria subclavia en la altura del cuello y se dirige superiormente desde la cervical 6 por el agujero transverso de las siguientes vértebras superiores hasta llegar a la altura del atlas, donde se desliza posteriormente para entrar por el agujero, el foramen yugular del hueso occipital y formar parte del tronco de la arteria basilar y de esa manera constituir al polígono de Willis. Perfecto, muy bien. Entonces, la única vértebra por la que no pasa la arteria vertebral es por la séptima cervical. El agujero existe, pero la arteria no pasa por ahí. Es una vértebra, la séptima cervical es una vértebra atípica porque es una vértebra de transición. Pregunta, presidenta. ¿Por qué la séptima cervical es una vértebra atípica? Porque es una vértebra de transición. Está en el límite entre las vértebras del cuello o cervicales y las vértebras del tórax o torácicas o vértebras dorsales. Adopta características de ambas vértebras. Adopta la característica de las vértebras cervicales porque tiene su apófisis transversa perforada. Y también adopta las características de las vértebras dorsales porque tiene su apófisis espinosa inclinada hacia abajo y terminada en punta. O sea, no está bilobulada. ¿Me entienden? Ponga la séptima cervical, señorita. Ahí está. La característica de las vértebras, como es de transición, una vértebra está en el límite de las dos. Tiene características de las vértebras cervicales porque su apófisis espinosa es su apófisis transversa, perdón, está perforada por el agujero, a pesar que la arteria no pasa por ahí, por la séptima cervical no pasa la arteria vertebral. Está el agujero, pero no pasa la arteria por ahí. Solo pasa de la sexta hacia arriba. Y adopta características de las vértebras dorsales porque su apófisis espinosa, la que está acá atrás, no termina en dos lóbulos, sino termina en punta, en un solo lóbulo, y está inclinada hacia abajo. ¿Qué característica de las vértebras dorsales o torácicas? Entonces, esta vértebra tiene características tanto de las cervicales como de las dorsales. Es una vértebra atípica porque es una vértebra de transición. Está en el límite. Bueno, eso ha sido la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para la señorita. Bravo. 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 Ya está con nosotros. Bravo. Yo creo que hemos avanzado algo hoy día. Tampoco los quiero cansar tanto. ¿No? Así es. Esa es la frase del filósofo Marcelo Daz. Oh, lo voy a anotar. El cansancio es pasajero, pero los conocimientos quedan, permanecen.
forever. ¿Ok? Forever. Sí, señor. Entonces, no le tengan miedo ni al esfuerzo, ni a las malas noches, ni al cansancio, ni a la fatiga. Ténganle miedo al no saber. A eso sí ténganle miedo. Bueno, señores, después de esta clase de filosofía, nos vemos mañana. Gracias. ¿Alguna Gracias. pregunta? Hasta mañana, doctor. Hasta Gracias. mañana, que descansen. Pasen bien.